gusto estar aquí moderando esta mesa. Quiero agradecer, por supuesto, a Ernesto Peñalosa por la invitación a este coloquio que ha resultado muy enriquecedor, muy interesante para todos los que estamos interesados en la fotohistoria de la Revolución. Bueno, voy a dar comienzo presentando a Mayra Mendoza, nuestra primer ponente. Mayra Mendoza Avilés, maestra en Estudios de Arte y licenciada en Historia de Arte por la Universidad Iberoamericana. Desde 2006 se desempeña como subdirectora de la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en México, dictando las políticas de archivo para el resguardo, conservación, catalogación y difusión del acervo patrimonial bajo custodia del INAH en la Fototeca. ¿Perdón? Bueno, podemos hacer la observación que dejaste la fototeca. Exactamente, sí. Actualmente encargada de la Dirección de Divulgación del INAH. Ya, con eso. Ya. Ok, sí, ya. Bueno, por más de 18 años se ha dedicado a la divulgación de la fotografía histórica y contemporánea a través de la coordinación y realización de festivales fotográficos, así como a la curaduría de exposiciones, investigación histórica, publicación de textos de divulgación, presentación de conferencias e impartición de talleres. Se ha dedicado en el ámbito de la investigación al análisis del fotógrafo alemán Hugo Breme, coautora de los libros Hugo Breme y la Revolución Mexicana, Nacho López, Ideas y Visualidad, autora del cuaderno técnico instructivo para el manejo de colecciones fotográficas y coautora de Imágenes de cámara, identificación y preservación, creadora de la colección para público preescolar de INAH, titulada Aprender con Foto, siendo de su autoría los títulos Nacho López y los oficios y Tina Modotti, las líneas y las formas. Mayra, bienvenida. Muchas gracias, Emma. Pues bueno, gracias a Ernesto Peñalosa, que coordina este evento, gracias al INERM, gracias a mis compañeros de mesa y sobre todo gracias a ustedes porque están aquí desde la mañana puntualmente. Pues bueno, voy a comenzar. Lo mío se titula Apuntes sobre la puesta en escena en la fotografía de la Revolución Mexicana. ¿Te voy marcando, Emma? ¿Sí? Ok, te hago así y eso tampoco cambiamos. Gracias. Ciertamente no es primicia aseverar que la Revolución Mexicana fue un acontecimiento bélico que tuvo una amplia cobertura por parte de la prensa de la época en diversas regiones del país. Y el seguimiento de la noticia se llevó allende las fronteras, no solo hacia Estados Unidos, sino también a diversos países del continente europeo, como lo hizo notar Miguel Ángel Berumen desde el año 2010. También hoy sabemos que la iconografía del suceso que circuló dentro y fuera del país durante la segunda mitad del siglo XX es en gran medida heredera de la llamada historia oficial, nutrida a su vez de la propuesta editorial de Gustavo Casasola, hijo de Agustín Víctor, fundador de la emblemática agencia en la segunda década de ese siglo y que hacia los años 60 derivó en una industria visual, como lo ha demostrado Daniel Escorza. Sin duda, a raíz del centenario de la Revolución Mexicana en 2010, al panteón de autores encabezado por el apellido Casasola, se han ido sumando más de una treintena de nombres involucrados de manera reiterada con esta producción fotográfica. Gracias a Berumen tenemos un compendio de más de 300 nombres que participaron en esta documentación. Evidentemente, novedosas imágenes refrescaron el ámbito editorial y de exhibición con fines conmemorativos, unas rescatadas de la prensa de la época y otras en el letargo de colecciones públicas y privadas. En México, los visos del fotoperiodismo moderno durante esta época y los intentos de instantaneidad surgidos entre las filas de los fotógrafos como Abraham Lupercio y Ezequiel Carrasco han sido comentados por Samuel Villela y Rebeca Monroy respectivamente. Lo que me interesa abordar aquí es precisamente la contraparte, es decir, lo que no lleva tintes de presteza, sino todo lo contrario, las tomas fotográficas que demoraron, que llevaron tiempo en ser realizadas, y no me refiero a ello con los tiempos de exposición de la cámara. Aquí se habrá de tomar en cuenta que hacia 1912 en la Ciudad de México residían al menos 66 fotógrafos de estudio y más de 11 establecimientos mercantiles que comerciaban artículos, aparatos y material para fotografía. Habrá de extrapolarse la cantidad a toda la República para tener un cálculo más preciso.
Algunos de estos seguramente vieron mermados sus ingresos tras el proceso revolucionario y tuvieron que usar su ingenio para ganarse la vida, aprovechando sus conocimientos y aptitudes, hacer fotografía y sumarse a documentar el entorno. Algunos asumirán pronto la figura del reporter fotógrafo, pero en otros habrá huellas del gabinete, del ensayado acomodo, de la disposición de la escena. ¿La que sigue? El montaje. Dentro del montaje, entendido hoy como la acción y el efecto de seleccionar y ajustar los elementos para armar un todo a fotografiar, habrá que diferenciar entre dos esquemas que cumplieron una función documental primordial durante el periodo. ¿La que sigue? Al primero lo llamaré recreación y al segundo puesta en escena. Estos sin que alguno tenga matices despectivos o de mayor valía. En ambos casos, el fotógrafo dispuso, además del equipo y los conocimientos de fotografía, en mayor o menor medida, de tres elementos fundamentales: el espacio, el tiempo y lo principal, el elemento humano que formó parte de la toma. El primero tuvo la finalidad de recrear, de reproducir una acción determinada que sucedió y se consideró valiosa de ser recreada para ser fotografiada. Aclaro que no necesariamente fue a juicio del fotógrafo, sino de quienes tuvieron el mando decisivo para hacerla suceder. Dentro de esta representación es posible ubicar la fotografía de la aprehensión del constitucionalista Eustacio Montoya, fotógrafo de la Cruz Blanca, por parte de tropas villistas en Coahuila durante 1913, incluida en el amplio estudio sobre la Revolución Mexicana efectuado por John Brass. ¿La que sigue? La puesta en escena. Aunque ambos esquemas propuestos responden técnicamente a una puesta en escena, llamo así al segundo grupo con el afán de distinguirlo del primero, descrito en el punto anterior. En cuanto al diseño integral de una toma fotográfica, claro está, bajo la perspectiva del siglo XXI, que aprecia fines estéticos más allá de la veracidad perseguida en el siglo pasado. La diferencia sustancial radica en que este último no persiguió la recreación de un hecho en particular, aunque sí el fin demostrativo y el valor testimonial, al igual que el primero. Esto no es novedad, ya que es conocido el uso desde el autor británico Roger Fenton en la Guerra de Crimea y sus estudios orientalistas, más de medio siglo atrás. Ajá. Sí, está bien, ajá, así déjale, no te preocupes, ahí vamos. En estos casos, el fotógrafo echó mano de los escasos implementos que tuvo a su alcance. No siempre contó con las condiciones controladas de iluminación, menos aún el atrezzo, ya que lo fotografiable estaba en exteriores. Aún así, algunos crearon esmeradas construcciones que manifiestan su destreza para lograr una composición armónica, tal como aprendieron en los manuales técnicos y de sus maestros. A través de una gran parte de las imágenes de este periodo revolucionario, es posible advertir momentos previos o después de la refriega y las batallas, sublevados y soldados en descanso, o tareas cotidianas, y entre ellas, numerosas escenas donde los retratados advierten la presencia de la cámara e incluso, en ocasiones, posan para ella, aunque, como ya es sabido, sin duda hubo imágenes de fotógrafos mexicanos o vecinos en el país que pudieron permanecer en la línea de fuego con cámara en mano para dejar testimonio de los sucesos bélicos. A nivel mundial, la fotografía de guerra presentaba similares características formales, a pesar de los avances técnicos que conllevó la transición en el uso de la placa seca de gelatina a la de nitrocelulosa, y además del empleo de cámaras más ligeras, menos voluminosas, más rápidas, y el aumento en la producción de postales directas. Ahora sí. Hugo Breme a escena, la que sigue. Hace casi una década, un conjunto de impresiones fotográficas relativas al periodo revolucionario que comprende de 1911 a 1914 comenzó a figurar en las historias de la fotografía, previo y posterior a las conmemoraciones centenarias, siendo la constante para la atribución de su autoría, al menos de mi parte, el sello estampado al reverso en algunas piezas con el nombre Hugo Breme. El fotógrafo alemán que residía en México, ¿sí? ¿Es esa? Ajá. Sí, si quieres pásalas, no te preocupes. Así, sí, el problema es que no se ven. Bueno, en lo que voy a terminar esta idea, en lo que terminan de abrir y cerrar,
Bueno, el fotógrafo alemán que residía en México es ampliamente conocido por sus retratos de estudio, algunas tomas de arquitectura, pero sobre todo por las soberbias vistas pictorialistas del paisaje rural del centro de México, las cualidades tanto estéticas como formales del conjunto de estas vistas de la Revolución me permitieron agruparlas bajo una misma autoría en la publicación Hugo Breme y la Revolución Mexicana. La atribución se vio corroborada por otras vías en libros impresos con 1 o varios meses de diferencia. La secuencia en ellas, por ahí vamos bien. La secuencia en ellas inicia con la renuncia de Díaz el 25 de mayo de 1911 en la Ciudad de México, seguida de la entrada de Zapata a Cuernavaca, y también se hallan escenas de los zapatistas en Amecameca, ¿sigue, no? La entrada de Carranza en la capital, siendo la decena trágica y la invasión a Veracruz las vistas más nutridas. En este conjunto de la Revolución es posible hallar numerosas puestas en escena, la que sigue, tomadas en los lugares del conflicto, pero sin los riesgos inherentes a la acción bélica. No hay desorden o dramatismo, por el contrario, son afables, apacibles y armoniosas, preciosistas y compositivamente más cercanas al estudio fotográfico. Imágenes de guerra sin que en ellas se muestre devastación, sangre o el apremio, pero la escena y los personajes constatan la veracidad. ¿La que sigue? Es importante resaltar que no hay visos de una definida postura ideológica del autor, como en sus pares. En estas fotografías figuran de igual manera zapatistas que villistas, carrancistas, alemanes que estadounidenses, tras la invasión en Veracruz, pero esto se debe a que las vistas fueron cuidadosamente seleccionadas por un ojo avesado. Por ello aparentan la misma autoría, pero la distancia con el objeto de estudio me permite compartir que se trata de una labor de compilación por parte de Breme, que marcó el inicio de su formación como editor. ¿Sigue, Emma? Bueno, aquí se ve muy claro. Aquí tenemos al corneta y acá tenemos al mismo corneta con el pantalón parchadito. Es decir, estos mismos personajes son los que vamos a tener en la azotea en esta puesta en escena, ¿no? Esto es muy constante en estas fotografías. Bueno, en años previos se ha demostrado que este autor, Hugo Breme, publicó numerosas fotografías del estadounidense Sumner Warren Matheson sin otorgar el crédito correspondiente, sobre todo en México pintoresco, su notable realización editorial en los años 20 del siglo pasado, por lo que no es desatinado afirmar una labor como editor también para esta producción, que no circuló en la prensa mexicana y escasamente en la germana, la que sigue, ¿no? Pero permaneció de mano en mano entre los descendientes alemanes en este país. Uno vuelve sobre los pasos transitados para dar cuenta que aún existen muchas historias por desentrañar. Y ahora nos vamos al soldado felicista, la puesta en escena y la publicación posterior, la que sigue. Entre un grupo de fotografías de autor no identificado procedentes del antiguo Museo Nacional, el antecedente de Lina, relativas a la decena trágica que resguarda la Fototeca Nacional en la colección Culhuacán, resalta la escena médica titulada Curando a un soldado herido en el Hospital de Jesús. La caligrafía al reverso aporta mayores datos sobre la acción. El practicante del Hospital de Jesús, señor Fernando Sandoval, haciendo una curación a un soldado del 2º de Artillería Felicista, con el sello de la dirección del Museo Nacional. ¿La que sigue? La fotografía fue incluida en los años 80 en la publicación Jefes, Héroes y Caudillos de la colección Río de Luz, legitimando su origen revolucionario. ¿La que sigue? Llama la atención la asepsia general del espacio, no solo por tratarse de una habitación de hospital como lo corrobora la mesa Pasteur con matraces, frascos de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, y la camilla donde se encuentra el soldado herido. Sin duda, se trata de una puesta en escena. ¿La que sigue? El joven practicante parece realizar una curación con torundas limpias que extrae su compañero del algodón en rollo, ambos sin uso de guantes y cubrebocas, medidas de protección básica durante la asepsia y antisepsia. Por cierto, prácticas poco comunes en este periodo. La escena deja a la vista las heridas del paciente para que el fotógrafo pueda captar la acción de la curación. La piel cercana a las heridas ha sido rasurada entre el cabello a rape de la persona, pero no se trata de los primeros auxilios que habría recibido un paciente herido al llegar al hospital, pues no hay restos de material de curación desechado, sangre o vendajes en la zona afectada, como dan cuenta las fotografías de heridos durante la Revolución.
Por el contrario, el paciente muestra solo la cabeza, oculto con la impoluta sábana blanca que le cubre aislando la zona corporal de la curación. ¿Sigue? A simple vista y para algunos, puede tratarse de un muerto por las 3 perforaciones en la cabeza, 2 en la zona temporal y la restante en la parietal. Pero es interesante analizar minuciosamente al paciente para hallar en las pupilas que se encuentra vivo. ¿Para qué tomarse tantas molestias por un cadáver anónimo si no estamos en un registro forense? No obstante, resulta revelador que no haya traumatismo, hematomas ni escoriación reciente en el borde periférico de las heridas, solo cicatrización. Menos aún, 2 características que dejan las heridas por arma de fuego. ¿La que sigue? La cintilla de contusión y la llamada zona del tatuaje verdadero. Entiéndase, los fragmentos de pólvora que se incrustan en la piel alrededor de un orificio de entrada y que no desaparecen ni varían con el lavado. Lo que sí hay es fibrosis, formación patológica del tejido fibroso que denota heridas crónicas, ¿la que sigue? Que no recientes, aunque no podemos aseverar si se debe a armas de fuego, ya que podrían ser incluso lesiones dermatológicas añejas. Para llegar a esta conclusión, no bastó mi conocimiento amateur de fotografía forense. Tuve que consultar opiniones de médicos generales, médicos cirujanos, médico historiador, hasta una antropóloga física. En fecha reciente, y gracias a una colega participante en un coloquio sobre historia de la medicina, obtuve un diagnóstico más preciso. Se trata de un caso de tuberculosis cutánea. Sin duda, los historiadores tenemos que echar mano de todas las herramientas que sean necesarias. Hasta este punto, quizá alguno de ustedes podrá increpar en que si en verdad se trata de una fotografía de un soldado herido que pudo tomarse como prueba de curación mucho tiempo después, meses o años más tarde, tiempo en que ya no representaría una nota relevante como para que el personal del Museo Nacional, más preocupado y ocupado por la inestabilidad de la administración pública de la época, siguiera la evolución de un paciente desconocido. Así también puede que el historiador empiece a dudar si en efecto se trata del Hospital de Jesús o de un espacio más moderno, si el mobiliario corresponde con el de la época y un sinfín de cavilaciones. Pero ¿cómo es que esta puesta en escena fotografiada llegó a representar a un herido de la decena trágica? Sería vano tratar de recrear los caminos que la llevaron hasta ahí. Solo me permitiré señalar 2 recomendaciones pertinentes al estudiar fotografía histórica. La primera es apreciar más en conjunto y no de forma individual las piezas fotográficas. Y también es de suma importancia recurrir cuando es posible a la matriz original de época, es decir, a los negativos que nos darán otros indicios para conjuntarlos y contrastarlos con otros elementos. De esta forma, el paso siguiente fue localizar y revisar en Fototeca Nacional los 27 positivos relativos a decena trágica, con el mismo sello al reverso del Museo Nacional y la leyenda escrita a máquina, para corroborar que solo esta fotografía y otra del conjunto, que es esta, corresponden a escenas médicas. La que sigue, Emma. El resto refieren sobre todo al recuento de las afectaciones de los inmuebles en la Ciudad de México, resultado obvio del interés institucional en el museo. La que sigue. Pero al buscar más puntos de conexión entre esta fotografía que nos ocupa y el resto de la colección Culhuacán, se hallaron placas negativas a partir de las que se hicieron por contacto este conjunto de impresiones y es posible apreciar en los bordes y a trasluz 2 secuencias numéricas. La que sigue. Aquí los tienen aquí y acá. Se hallaron, 2 secuencias numéricas, una constante en las placas procedentes del antiguo Museo Nacional, de lo que semejan números de inventario de la institución, y lo interesante es que en las imágenes relativas a los inmuebles de la decena trágica coincide la numeración de forma progresiva, pero en esta escena del herido lleva una secuencia distinta, es decir, proceden del Museo Nacional, pero no como parte de una misma secuencia. Tal vez se haya solicitado el apoyo al gabinete de fotografía del museo para hacer estas tomas de interés médico. Lo cierto es que sería necesaria una nueva investigación para saber si fue tomada años antes o después, pero es posible asegurar que no corresponde a la serie, y esto nos lleva a la segunda precisión. ¿Sigue? Los sellos, las notas a lápiz y a tinta escritas a máquina o a mano y adheridas a las fotografías con fines de testimonio, afirmación o hasta apropiación, no necesariamente proceden de la época de producción, por lo que invariablemente hay que dudar de ellas. En este caso, la fotografía de la que he hablado al final
fue sacada de contexto en el propio sitio que la produjo e insertada en uno nuevo del que no sabemos para qué fines, pero se convirtió en testimonio de un herido de la decena trágica y la atribución continuó posteriormente con la publicación del libro, además erróneamente como parte de la colección Casasola. Sin duda, habrá numerosas fotografías que compartan un similar tratamiento. Los ejemplos anteriores son solo una breve contribución a la puesta en escena dentro de la fotografía de la Revolución Mexicana y a la necesidad de revisar, además de la puesta en página, cuando es factible, colecciones completas y la matriz original del objeto de estudio, ya que aún nos quedan numerosas escenas por observar y analizar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Mayra. Yo creo que el tema que tú tratas es muy interesante y sobre todo la manera en la que has investigado, ¿no? Todo el entorno de esta imagen, en la que te apoyaste con especialistas. Ya se habló el día de ayer de pues la construcción de las imágenes, la construcción de las escenas, que sabemos que tuvo que ser muy frecuente durante la Revolución por diversos motivos, por los tiempos de exposición, por pues la dificultad de fotografiar en medio de la batalla. Y esto que tú mencionas entre recreación y montaje también me parece muy interesante, porque yo creo que hasta la fecha se utiliza mucho el montaje de escenas en diversos medios, incluso televisión, lo sabemos, y que yo creo que mucho de esta recreación y algunos montajes también se debe a ciertos intereses, ¿no? Intereses, digamos, de mandos superiores, como tú mencionas, a lo mejor, bueno, esta imagen la necesitaron en algún momento para cubrir X evento o X documentación y la movieron a lo mejor de su lugar original y al etiquetarla de determinada manera, pues se fue a través del tiempo dentro de un contexto que no era el suyo. Entonces vemos que en publicaciones de los años 80, cuando empiezan ya a proliferar las publicaciones de fotografía, bueno, sucede esto, ¿no? Que se van a los archivos, pero no existe esta investigación a fondo para ubicar y analizar las imágenes. Entonces, seguramente que como esta imagen publicada en los 80, pues debe de haber muchas que hoy día ya existe la posibilidad a través de las investigaciones de ubicar, analizar y poder contextualizar. Bueno, pues muchas gracias, Mayra. Seguimos adelante. Bueno, vamos a seguir con la ponencia de Jaime Robledo Martínez. Jaime Robledo Martínez es egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha colaborado en la edición de los libros Álbum de Familia, Una manera de hacer historia, en 2007, Imagen y Memoria, Un álbum familiar de Zacatecas, 2010, Los retratos de Fresnillo, 2019, y autor de episodios fotográficos de la toma de Zacatecas, 1913-1914. Ha colaborado con reseñas y artículos en las revistas Cuarto Oscuro, Alquimia y El Son del Corazón, revista bimensual del Instituto Zacatecano de Cultura, Ramón López Velarde, entre otras. Ha coordinado y supervisado 315 exposiciones fotográficas de diversos autores en Zacatecas y otros estados. Desde 2006 está a cargo del Centro de Documentación de la Fototeca del Estado de Zacatecas, Pedro Valtierra. Desde 2013 imparte el taller de fotografía aplicada a la restauración en la Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas, Refugio Reyes. Ha coordinado 4 concursos de fotografía histórica en Zacatecas. En 1995 recibió el Premio Estatal de Periodismo Juan Ignacio María Castorena, en Zacatecas, en el género reportaje, con participación colectiva. Tercer lugar en el certamen Historia del Periodismo en Zacatecas con el trabajo El Correo Político, Foro de Debates, Quejas y Opinión, Zacatecas 1825-1828, organizado por el Sol de Zacatecas en 2002. Jaime, pues, si quieres iniciar. Sí. Sí. Buenos días y quiero agradecer primero al maestro Enrique Peñalosa por esta invitación
y también a INER y a todos los organizadores, por supuesto, y al doctor John Maras, porque hizo la recomendación que yo asistiera aquí, y le estoy muy agradecido por eso. Por supuesto, para que escuchar a todos los colegas en estos comentarios tan interesantes y la investigación de la foto desde el sentido histórico. Pues yo voy a comentar el título de mi ponencia, es Eulalio Robles, fotógrafo del estudio de la Revolución y la política zacatecana 1910-1941. Quiero comentarles que esta colección o las fotografías que yo comento pertenecen a la colección Federico Sescós. Es este personaje protector del patrimonio arquitectónico en Zacatecas, y esa colección había estado ahí, no había sido muy trabajada, y se hizo una primera publicación en Artes de México en los 70s, pero no comentada en el sentido histórico, nada más ilustraba ahí, ¿no? Y los datos que tenía no eran muy fidedignos. Luego se hace una edición a partir de publicar un reportaje para un periódico francés de un corresponsal que estuvo en la toma de Zacatecas. Esta edición fue en el 84, también las fotos no estuvieron informadas con pies de fotos verídicos o rigurosos, y una edición en el 2007 también de un libro con otras fotografías que también no estuvo muy cuidado en el ámbito de los pies de fotos. Y entonces yo retomé esas fotos y con el motivo del centenario las publicamos en el 2014, y yo ahí sí ya corregí con sentido histórico, ubiqué los espacios y ubiqué las fechas para darle más seriedad. Entonces, a partir de ahí seguí con este fotógrafo de los varios que documentaron en Zacatecas, que va a ser Eulalio Robles, y que es muy, pero muy interesante. A ver si a ustedes les parece igual, ¿no? Entonces, leo primero la ponencia y luego ya pongo las fotos. Son poquitas, nada más para describirlas rápidamente y a ver qué les parece. ¿Sale? Muy bien, ahí va. En 1911, el estudio Fotografía Moderna en el centro de la ciudad de Zacatecas era propiedad de los hermanos Eulalio y Eufemio Robles Nava, aunque el segundo más como socio que como fotógrafo, ya que las imágenes estaban firmadas por Eulalio. Sus fotografías sobre la ofensiva y toma de la ciudad de Zacatecas por tropas revolucionarias al mando del caudillo local Pánfilo Natera, un año antes que la de Pancho Villa, tengan en cuenta eso, ¿verdad? En los primeros días de junio de 1913, son memorables por su detalle, secuencias y la exaltación de personalidades y cualidades de los revolucionarios. Sin embargo, el oficio de fotógrafo no fue del todo permanente, ya que no se conocen fotos firmadas por él en la toma de la ciudad un año después por tropas revolucionarias al mando de Pancho Villa. Eulalio Robles fue jefe de camilleros en el Hospital de Sangre durante la toma de Zacatecas el 23 de junio de 1914. Luego fungió como presidente municipal de 1917 a 1918, candidato a diputado local perdedor en 1923. Demandó luego al presidente municipal de Valparaíso en ese año y era tesorero municipal en el gobierno del general Pánfilo Natera del 44 al 44, cuando muere, perdón, del 40 al 44, cuando muere a mitad del cargo el 13 de julio de 1942 en la Ciudad de México. Para Eulalio fue la fotografía, en especial su crónica de la toma de Zacatecas por Pánfilo Natera en julio de 1913, una vía de ascenso social y espacios para alcanzar cargos de elección popular o administrativos de alto rango. Esa es una de las posibilidades como hipótesis para trabajar. Y otra es, ¿qué papel jugó en esa trayectoria el que fuera considerado espía de Pancho Villa por un cronista de la batalla de Zacatecas? Ahora vamos a hablar un poquito de la trayectoria del fotógrafo. Eulalio Robles nace en el Maguey, Tepetongo, Zacatecas, el 12 de febrero de 1881 y muere, como ya dije, el 13 de julio de 1942 en la Ciudad de México.
No está claro cómo aprende fotografía y hasta dónde fue su formación escolar, pero en la prensa local aparece la promoción de su estudio Fotografía Moderna, ubicado en el 48 de la avenida Benito Juárez, junto con su hermano Eugenio, y en la publicidad del periódico local El Antireeleccionista, del 1 de julio de 1911, promocionaban su estudio la venta de artísticos botones de Francisco I. Madera y del coronel insurgente de Somerete, Zacatecas, Luis Moya, lo que lo ubicaba como maderista militante. Sus fotos fueron publicadas en el número 1 de julio del periódico La Revista de Zacatecas de 1913. Son muy conocidas las tomas que hizo cuando Pánfilo Natera toma la ciudad en 1913 por su audacia, por su dinamismo. Sus fotos se distinguen por realizar secuencias de sucesos como las de Natera a caballo, que ahorita vamos a ver en la Plaza Miguel Auza, prometiendo a los prisioneros federales no fusilarlos, y previamente de la ofensiva a la ciudad, en las que puso a posar a varios revolucionarios muy reconocidos por sus habilidades como estrategas o como tiradores. De estas fotos que vamos a ver a continuación, Eulalio realizó una exposición en el portal de Víctor Rosales, espacio público donde le fueron robadas. Él las enmarca en un marcote, ¿verdad? Y las pone ahí en espacio en unos portales, pero se las roban unos cacos, ¿sí? Francisco Martínez y Gregorio Guzmán, a quienes sorprendieron luego los gendarmes vendiéndolas por 20 pesos y recuperaron el marcote pero sin el vidrio y fueron remitidos por ellos a la calle de Santo Domingo, una de las primeras exposiciones de un artista zacatecano, ¿verdad? Sin los recursos, como hicieron los Casasola, veíamos ayer, ¿verdad? Pero acá es muy más austera, por lo que Eulalio pudo recuperar su cuadro, aunque sin vidrio, pero por otro lado también se beneficiaba con la venta de esas fotos en su estudio como tarjetas postales, anunciándolo como una serie de 50 fotos el 23 de junio de 1913, apenas unos 15 días después de la toma por Pánfilo Natera. Sin embargo, no existen fotos suyas firmadas o ubicadas como de su autoría de la toma de Zacatecas del 23 de junio de 1914 y de los movimientos previos o posteriores. En esos momentos Eulalio se le ubica como jefe de camilleros en el Hospital de Sangre. Según algunas fuentes, ese hospital fue promovido por el altruismo del médico Guillermo López de Lara, con ayuda de colaboradores voluntarios, entre ellas Beatriz González Ortega, sobrina nieta del general J. Jesús González Ortega. Es muy conocido el suceso que después de la toma de Zacatecas, Villa visita el Hospital de Sangre y pregunta, después de la toma de Zacatecas, ¿cuáles de estos son federales? A lo que el médico López de Lara, secundado por doña Beatriz, le respondió que allí no había uno u otro, ¿verdad? Sino heridos. Todos son heridos, ninguno es federal, ninguno revolucionario. Molesto por la respuesta, Villa ordenó mandar fusilar a De Lara, a Beatriz y a Luis Rojas, uno que se metió ahí a meter paz. Y Eulalio luego le hizo saber a Villa el gran error de mandar fusilar a la nieta del famoso héroe, por lo que le rogó por sus vidas. Samuel Salinas López, quien hizo una crónica de la toma, cita que Robles se hingó y le dijo, entre comillas, usted sabe que yo no lo engaño, mi general, porque nunca lo he engañado en mis informes. Yo le pido por la vida de estas personas porque todas son inocentes. Samuel Salinas ubica a Robles como espía de Pancho Villa. Si ello es cierto, ¿qué tanto tuvieron que ver sus fotos aparte de sus informes? En el éxito de la batalla, sirvieron para la ubicación de artillería, para ver las rutas de acceso, escape, la ubicación de tropas, equipo, situación de instalaciones militares federales en la ciudad para planear la toma. Es una hipótesis. Si esto es así, entonces habría que replantear las imágenes del punto de vista de fotos de inteligencia o el uso de la fotografía como elemento militar, como un armamento adicional, pero que parecía o pasaba como inofensivo. Eulalio Robles no deja de sorprender después de la toma y luego de concluida la revolución. Fueron estos cargos y puestos, que voy a citar, una recompensa
a su labor de informante, es otra hipótesis. Vean su trayectoria. Fue presidente municipal de Zacatecas de septiembre del 17 a marzo de 1918. En la última sesión de Cabildo que presidió, en marzo de 1918, a la siguiente se reportó como enfermo y lo sustituye Guillermo López de Lara, el tipo médico que salvó para ser fusilado y que lo va a estar siguiendo, es como su antítesis. Posteriormente se lo ubica apoyando la candidatura de Álvaro Obregón, para lo cual creó un comité de apoyo en mayo de 1919 a febrero de 1920. Fue miembro del PNR, líder del Partido Socialista Zacatecano en 1932, presidente municipal de Zacatecas en ese año también, después de que ya había sido el anterior, diputado de la 33 legislatura del Estado por el municipio de Fresnillo en 1933, presidiendo la Comisión de Justicia. Previamente, en 1923, fue derrotado como candidato a diputado, pero con otros acusó de fraude y demandó ocupar esos cargos, creando una crisis constitucional y un show en ese año, que también sería muy largo mencionar. También en ese año demanda al presidente municipal de Valparaíso, Zacatecas, un municipio del noreste de Zacatecas, donde estuvo viviendo por un tiempo, desconociéndose por momentos de los motivos. Es otro tema de investigación. Anda por todos lados al tingo y al tango. Participó en la segunda Convención Nacional Ordinaria del PNR, realizada en Querétaro el 3 y 6 de diciembre del 33. Fue presidente interino del Comité Directivo Regional del PNR en Zacatecas en el 35, gobernador interino del Estado en 1935, tesorero general del Estado de 1940 hasta el año de su muerte en 1942. Vean, muere siendo tesorero en el periodo del gobierno de Pánfilo Natera del 44 al 44. No obstante, Eulalio Robles tuvo un cargo en el gobierno de Matías Ramos, aunque no aparece en el directorio del informe del gobierno. Su presencia se nota en las decenas de fotos que ilustran el mismo informe de gobierno, tal vez no tomadas por él, son cientos de fotos, pero posiblemente supervisadas por él. Se trata de fotos de construcción de escuelas, reparaciones de caminos, construcción de presas, remodelación de escuelas, construcción o remodelación de hospitales, presidiendo desfiles, etc. Ahí se ve la manota de Eulalio. Aunque esa presencia no se hace notar, por lo menos como con tal profusión, en el informe de la primera mitad del gobierno de Pánfilo Natera del 40 al 42, cuando él todavía está ahí como tesorero, en el que todavía no aparece como tesorero general, pero no las profusas ilustraciones del informe de Matías Ramos. Tal vez el cáncer, que finalmente se lo llevó, estaba muy avanzado para entonces y no lo dejó trabajar con el ímpetu que lo caracterizó. Sus restos descansan en una austera tumba en el Panteón La Purísima, en la ciudad de Zacatecas, junto con su esposa, un hijo y una hija. Ahora sí, si me alcanza el tiempo, pues voy a mostrar una de las fotos. ¿Cómo le quitó esto? Bueno, él es los trabajos que hacía Eulalio Robles cuando tenía su estudio. Aquí está un personaje. Este personaje está dedicado, le está dedicando su foto al pintor Manuel Pastrana de Zacatecas en 1911, y es el tipo de trabajos que hacía en su estudio. Y aquí está una de las fotos que él toma en 1913. Aquí podemos ver cómo están llevando ahí el ataúd para la mamá política del doctor de la Torre, custodiando la Cruz Roja. Pero ven el fondo. Vean ahí qué humor tiene, ¿no? Es un humor negro, ¿sí? Y vean ahí las cajas de muerte, ¿no? Son finas y corrientes, ¿sí? Para todo tipo de bolsillos. ¿Sí la alcanzan a distinguir? Cajas mortuorias de lujo, medio lujo y corrientes, ¿sí? Para todo la entrada. Entonces, ahí está en una céntrica acá. Estas fotos van a ser muchas veces tomadas como si fueran 1914, pero es 1913, ¿sí? Entonces hay que tomarlas con cuidado. Y luego vamos a ver, esta foto está tomada en Fresnillo en 1913. Y vean, ahí tiene una estructura, ¿verdad? A ese fusil enorme, grandote, que tenía que ser puesto en un tripié, le llamaban el esmeril los revolucionarios.
Y ahí dice, el esmeril, ¿verdad? En Fresnillo, capturado por los federales a los revolucionarios. Se vean todos los que necesitaron a los revolucionarios ahí en Fresnillo, se vean todo el armamento que está ahí. ¿Sí? Es el 27 de agosto de 1911. Y luego, nuestro protagonista del esmeril, ahí está otra vez, fíjense, ¿ven? Es el mismo. Un investigador me preguntó, oye, ¿y los esmeriles dónde quedaron? Dije, no, es el mismo. Ahí está en Fresnillo y luego lo recuperan. Y vean, ese revolucionario. ¿Sí? Ahí está el esmeril nuevamente en poder del revolucionario. Y ahí le pone Eduardo Robles el 6 de junio de 1913. Y vean, aquí nuestro revolucionario no es que tenga un gorrote. Esto es un banderín y aquí termina el gorro. ¿Sí se fijan? ¿Sí? Bien, y ahí está sumando, es una toma que le está apuntando a otro revolucionario que también le está apuntando. Están como bromeándose entre ellos. Y la foto también le toma a Eufemio, un tirador extraordinario que promociona en la prensa el Robles. Y es aquí donde él maneja pues estos recursos de los revolucionarios para publicar los periódicos, pero también para vender como tarjetas postales y poner en su exposición los portales, ¿sí? Entonces es lo que llama la atención. Y vean ahí, a este grupo de revolucionarios es la ofensiva que hacen en 1913 para tomar la ciudad, cuando anda al mando Pánfilo Natera en el 13, es la que viene luego la famosa del 14. Y vean ahí le dicen los revolucionarios, espérense, párense ahí, les voy a tomar una foto. Y ahí se ponen, solo en el pueblo, en la calle, en la calle González Ortega. Más para adelante está el caballito donde está el general, famoso. ¿Sí? Y vean esta foto, esta secuencia, ¿la ven? ¿Ven? ¿La ven? ¿La ven? ¿Qué ven? ¿Sí? Ven, ahí, vean, ahí está, este fondo, estos son ellos. Entonces vean, traía, seguramente andaba montado a caballo, seguramente traía un asistente que andaba, ahí va. Porque es una foto muy inmediata, se fija, casi todas no se han cambiado y él les toma la foto, ahí están enfrente de la casa matriz del Monte de Piedad, que ha sido asaltada, por supuesto, en la ofensiva, ¿sí? Y luego él sigue tomando fotos y vean esta que es extraordinaria, ¿no? De esta hay como 4 secuencias. Va siguiendo a Pánfilo Natera en la plaza, tomándole fotos. Pánfilo Natera, no, federales, no los voy a fusilar, cálmense, van a vivir todavía, serénense. Y va paseándose en el caballo, va tomando fotos y se ve ese momento, esa secuencia, toda la población mirándolo. Y véanlo, ahí está, donde dice Pánfilo Natera en la plaza Miguel Ángel diciéndole a los revolucionarios, no, los voy a fusilar. Y lo vean la siguiente, ¿no? Sigue caminando y sale de esa plaza, y al final está esa plaza, y ahí todavía le saca, ¿no? El general Pánfilo Natera platicando con unos amigos a espaldas del Banco de Zacatecas, ¿verdad? Como si fuera algo común y corriente. Vean cómo lo está placeando, le saca una secuencia como de 5 fotos a Pánfilo Natera. Entonces no es raro, pues, que él sea su tesorero cuando es gobernador Pánfilo Natera. Si chequen el dato, esas fotos van a ser pagadas de esa forma. Pero vean la claridad, todo esto que existe, todos esos edificios, casi todos existen, este ya no. Por aquí está el café que voy diario a echarme después de la chamba. Y aquí vean cómo explota la imagen de los revolucionarios. Él es el Cristóbal Cabral, mayor revolucionario. Aquí está también en 1913, se publicó en el periódico el Zacatecas Ilustrado de 1913, y también salen las fotos de la toma de Zacatecas del 14, ahí sale, ¿no? Pero no es cierto, es el 13. Entonces yo quise poner orden, cálmense, pongan sus años y no exageren. Y vean ahí cómo posa para él, ¿verdad? ¿Cómo quiere? Fotógrafo, pues ponga así, y le hace un gesto con el cigarro, ¿no? Y el niño, vean ahí, muy puesto también, ¿no? Es una calle no identificada, pero vean la frescura de los caballos, ¿no? Él explota todo eso, sabe que lo va a publicar en el periódico y sabe que lo va a vender como tarjeta postal, ¿sí? Y ahí vean, esta es una foto que no está atribuida, no sé quién la haya tomado, y es posible que esta sea del 14, pero vean ahí cómo se ve toda la ciudad al fondo. Este es el Cerro de la Búfala, ¿ven? Se consideraba que el espacio era inexpugnable por la ubicación de la artillería, ¿sí? Y aquí está, vean, él toma esa foto, un fotógrafo, y luego toma esta otra, chequen, ¿ya vieron? ¿Ven al niño? Lleva al niño como asistente, el niño sale en varias secuencias, sale y lo toma. Yo he escogido 2, pero hay varias, ¿no? Ahí vean cómo se ve la ciudad al fondo, la ubicación, acá está la Mufa,
Y vean ahí esas fotos. Para alguien con mirada militar de estratega va a decir, hay tantos metros, si pongo el cañón aquí o allá, lo voy a alcanzar, y etcétera, ¿no? Y vean, aquí está, y ubicando la artillería, el calibre, ahí está una ametralladora Hotchkiss de 7 milímetros, y vean aquí los mismos personajes, se cambian al otro lado para sacar la foto, son los mismos, están al otro lado, la artillería, ¿se fijan? Nomás se mueve y dice, vénganse ahora para acá, y ahí posan y les toman la foto, ¿no? Y antes, esta es en la bufa, enfrente, toman la foto en la bufa, ahí está el niño, lo ven ahí al fondo, ahí está el niño, ¿lo ven? Ahí les toma, ahí está esta es la otra artillería en la bufa. Entonces, con mirada militar, digo, tienen 2 cañones de tantos milímetros y tantas cargas a tanta distancia. Órale, muy bien, esto lo tiene que saber el general, probablemente, ¿no? Y ahí vean, esta es la secuencia, y finalmente, pues este es nuestro fotógrafo, aquí está Eulalio Robles. Esta es la foto que aparece en el directorio del informe de gobierno de 1942 de Pamplona Antera. Esta es una de sus últimas fotos. Él nos dice a sus nietos que era flaco y alto, ¿sí? Y yo le pregunté a uno de sus sobrinos, que todavía tiene como 80 años, oiga, ¿y qué hay de lo que se dice de don Eufemio? ¿Sí es cierto que sería espía? Y me responde, ¿verdad? Él vive aquí en la Ciudad de México, en el 83. ¡No, ¿cómo cree? Esas son habladurías. Mi tío era siempre bien honesto, y no llegó a esas cosas. Y finalmente, vean aquí, ahí está su tumba, ¿no? Vean, esta es su tumba, está en un espacio muy modesta, no se pensaría ver un mausoleo de una personalidad extraordinaria, de alguien que robó mucho, como tesorero no parece que lo hizo, más bien parece que robó poquito, no sé, pero ahí está, terminó. Y aquí está su sepultura, pues, con su esposa que le antecedió, se murió primero, luego un hijo que se murió en el 41, y luego él, y luego una hija que se murió en el 80, ¿no? Y tan. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Jaime, por esta elocuente, interesante y bien actuada presentación. La verdad, la vivimos con mucho gusto. Muy interesante todo lo que dices, las diferentes tomas. Y además el fotógrafo mismo, ¿no? Con esta personalidad multifacética, porque supo no solamente quedarse en la fotografía, sino sacar partido de su posición como fotógrafo. Bueno, a lo mejor queda la interrogante si fue espía o no, pero la verdad que audaz, y es como un antecedente a la fotografía militar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante el personaje, como personaje incluso, si se analiza toda su biografía y paralelamente sus fotografías, bueno, vamos a tener un testimonio muy interesante, porque sí sabemos de fotógrafos emprendedores, bueno, los Casasola, etcétera, Breme mismo, muchos que fueron emprendedores, pero en este caso es esta personalidad tan rica, tan, pues, aventado, ¿no? Hecho para adelante para hacer todo lo que hizo. Y bueno, a lo mejor como tesorero, como tú dices, pudo o no tener alguna ganancia, pero finalmente su vida es muy interesante, y la manera también en la que hace las fotografías. Es una persona que tiene una mentalidad súper ágil y está pensando además desde antes en el uso que le va a dar a la fotografía. Y volvemos otra vez a retomar un poco el asunto de la construcción de la imagen o de la escena, la recreación, cómo los fotógrafos pudieron aprovechar estas situaciones, ¿no? Ciertas situaciones para, pues, no sé si se puede decir que documentar, recrear y darle un uso a las imágenes, ya sea a través de la prensa o tarjetas postales, que siempre pues les van a redituar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con la ponencia de la maestra Rosa Casanova. En su representación viene, Rosa está delicada de salud y no pudo venir, pero tenemos a Claudia Perulles, que va a leer la ponencia de Rosa Casanova. Bueno, voy a leer unas palabras, una semblanza sobre Rosa. Historiadora del arte, es profesora investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Museo Nacional de Historia.
Ha estudiado los procesos culturales y artísticos del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX en México, a la vez que ha promovido la conservación y catalogación de archivos. Entre 1998 y 2006 dirigió al Sistema Nacional de Fototecas del INAH. Fue presidente de la Fundación Cultural Mariana Yampolsky AC de 2006 a 2010 y forma parte del Consejo Técnico de la Asociación Manuel Álvarez Bravo AC y del Comité Mexicano Memoria del Mundo de la UNESCO. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista Historias y Contemporánea. Ha ejercido la docencia, ha sido editora, curadora y es autora de numerosos textos. Sobre la superficie bruñida de un espejo, escrito con Olivier de Blois en 1989. Fue la primera publicación que analizó los inicios de la fotografía en México. En los últimos años ha publicado los siguientes libros: Francisco y Madero, Entre Imagen Pública y Acción Política, INA 2012, y Guillermo Calo, Luz, Piedra y Rostro, México, Fondo Editorial del Estado de México 2013 y Conaculta 2015. El diario del sitio de Puebla de Casarín, en coautoría con Esther Acevedo y Angélica Pérez. Graciela Iturbide, Cuando habla la luz, en 2018. Pues adelante, Claudia. ¿Cómo necesitamos el papel? ¿No lo puse a escuchar? ¿Se lo pusieron? ¿Sí? ¿Ya me escuchan? ¿Y el favor de mí? ¿Te quieres pasar aquí? ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan bien? Sí. Bueno, trataré de ser lo más bien posible al texto de Rosa. La ponencia es La perspectiva del fotógrafo y empresario Ezequiel Álvarez Tostado, de Rosa Casanova. En el coloquio que tuvimos en 2017, organizado también por Ernesto Peñalosa, comenté que narrar el origen de una investigación ayuda a comprender el sentido de la misma. Expliqué cómo había nacido la curiosidad por Ezequiel Álvarez Tostado a partir de una investigación que realicé en 2012 sobre Francisco y Madero y el manejo de su imagen para la exposición que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Historia. Al revisar publicaciones de la época, descubrí a un fotógrafo con soluciones visuales sugestivas, un fotograbador de calidad y un editor que innovó la manera de armar los discursos visuales en las páginas de revistas. Su nombre me resultó conocido por su papel en la Sociedad de Fotógrafos de la Prensa de 1911, pero sobre todo por su empresa de fotograbado Tostado Grabador, establecida desde 1924 en un edificio construido ex profeso. Pensé entonces que me gustaría saber más de él, sin la pretensión de descubrir a un artista ignorado. Pasó el tiempo y gracias a Teresa Matabuena entré en contacto con la arquitecta María Teresa Pérez Casas, esposa de un nieto del personaje, Roberto Álvarez Tostado Ruiz. Me dio acceso a las historias sobre la familia que redactó su suegro, el doctor Ezequiel Álvarez Tostado y Nuño, hijo mayor del autor, repletas de datos y anécdotas valiosas. La generosidad de la familia Álvarez Tostado, en especial de Tony Medina Álvarez Tostado, me abrieron nuevas perspectivas sobre el personaje y el panorama cultural de los años 20 mexicanos que he indagado en la prensa, en archivos y en estudios sobre la época. Desde el inicio, mi objetivo fue situar a Álvarez Tostado en el horizonte cultural de su tiempo. Más que certezas, pretendí sugerir hipótesis sobre las formas de operar de los grupos editoriales que manejan las publicaciones ilustradas y las aspiraciones de los fotógrafos que diferenciaron entre su trabajo en la prensa y el que consideraron artístico en un periodo de fuertes tensiones sociales y políticas. Ahora también me interesa para pensar en la vertiente católica en las artes que valoró y promovió el arte colonial, aunada a una visión y uso de la modernidad, pero desde una perspectiva diversa a la que se ha estudiado para el arte postrevolucionario. Álvarez Tostado proporciona una vía de entrada a la complejidad de la sociedad postrevolucionaria.
No he concluido la investigación y desafortunadamente no puedo estar presente para comentar algunas imágenes, por lo que resumo algunos de los aspectos que originalmente me llevaron a conocer a este personaje y agradezco a Claudia Perulles la lectura del texto. Procedencia. De una familia acomodada y con fuerte raigambre religioso, Ezequiel nació en Guadalajara el 10 de abril de 1886. Su padre, Vicente Álvarez Tostado González, era administrador de la agencia eclesiástica del arzobispado, posición que le había permitido construir una casa amplia, por lo que rentó la planta baja a la familia Estal. El joven se hizo amigo de Jorge Estal, su coetáneo, con quien abrió el Salón Verde por 1904, una de las primeras salas de cine en la capital tapatía. Se sabe que estudió en la escuela religiosa y que aprendió fotografía con Ignacio Gómez Gallardo, destacado fotógrafo jalisciense 9 años mayor, galardonado con una medalla de oro en la exposición de París en 1900. Ezequiel abrió un estudio modesto en Los Portales enfrente de la universidad y viajó por diversos estados como representante del fotógrafo premiado. La holgada vida familiar comenzó a cambiar por 1906. La crisis económica iniciada un año antes debió afectar a su padre, quien en busca de mejores oportunidades tuvo que mudar la familia a Aguascalientes. Poco antes, quizá en 1905, se trasladó a Ciudad de México y trabajó en el departamento de fotografía de la droguería La Profesa, de los señores Lavalin, aparentemente recomendado por Gómez Gallardo. En el establecimiento aprendió las últimas novedades técnicas y se inició en el fotograbado. Nunca regresó a vivir a su ciudad natal, pero a lo largo de su vida mantuvo vínculos con artistas y personalidades de Jalisco. Por entonces, Ezequiel entró en contacto con Rafael Reyes Espíndola, el poderoso propietario de El Mundo Ilustrado y El Imparcial, manifiestamente porfiristas, quien lo contrató como reportero gráfico. Poco después le encomendó el taller de fotograbado, posición clave por la demanda constante de información visual reproducida con calidad. Para 1910 encontramos a un joven espigado y de trato amable que empezaba a ser conocido. Consorcio editorial. Sabemos que las postrimerías del Porfiriato fueron ricas en publicaciones que se dirigían a un espectro amplio de lectores, desde la revista pensadas para integrantes de la familia mexicana de clase alta y media, el ejemplo más visible es El Mundo Ilustrado, así como para sectores especializados, el álbum de damas para las señoras de sociedad, La Risa para los caballeros interesados en la crítica política y en las alusiones sexuales, o revistas científicas como Anales del Museo Nacional. Rigió la competencia y la experimentación en la edición de imágenes, que debían capturar la atención de los lectores por su atractivo visual. A la vez, se favoreció la consolidación del oficio del fotógrafo de prensa. Las elecciones presidenciales de 1910 y el inicio de la lucha revolucionaria hicieron más populares los semanarios que en una decena de páginas impresas, en papel couché, sintetizaban las borrascosas noticias nacionales y los sucesos internacionales, dando espacio también a los eventos sociales, las costumbres, las diversiones, en especial el teatro y los toros y la nota roja. El 3 de abril de 1910, la compañía Editora Nacional S.A. adquirió El Mundo Ilustrado, convirtiéndose por un corto periodo en uno de los principales grupos editoriales, pues reunía otras 4 publicaciones: Arte y Letras, La Semana Ilustrada, La Risa y La Actualidad. El abogado, empresario y fotógrafo José Luis Requena, 1860-1943, era el presidente, y el licenciado Ernesto Chavero, 1874 con muerte desconocida, el director general. Este último fue hijo del historiador porfirista Alfredo Chavero, lo que le abrió el camino a una diputación al menos desde 1901. Pese a ello, decidió dedicar sus esfuerzos a la industria editorial y en 1904 lanzó la revista Arte y Letras, que contaba con una sección dedicada a las manifestaciones artísticas con referencias frecuentes a la fotografía.
Aunque Chavero desapareció del escenario nacional en 1915 por problemas personales, jugó un papel importante en el desarrollo de Álvarez Tostado. Lo mantuvo al frente del taller de fotograbado y lo apoyó en algunas empresas. Por su parte, Requena había fundado la Sociedad Fotográfica Mexicana y como aficionado de la lente privilegió el paisaje y las costumbres, de los cuales se puede apreciar ejemplos en el mundo ilustrado. En 1913 apoyó a Victoriano Huerta y debió abandonar el país a la caída de este, regresando hasta 1920. Ezequiel siguió desempeñándose como fotoreportero, cubriendo las notas del día, eventos políticos, sociales y deportivos y nota roja. No se aventuró como enviado para registrar los sucesos revolucionarios fuera de la capital, como lo hicieron otros. Por otra parte, en estas publicaciones pudo conocer a algunas de las plumas destacadas de la época y entrar en contacto con dibujantes y fotoreporteros con quienes compartió experiencias y amistad que le serán de provecho en su trayectoria. Es el caso del pintor y dibujante jalisciense Alberto Garduño y su familia, que incluía al fotógrafo Antonio. Con Alberto mantuvo una estrecha amistad el resto de su vida y será su colaborador en varias empresas. Tostado, como se le conocía, se encuentra entonces en un espacio privilegiado para su perfeccionamiento como fotógrafo y grabador en el esplendor tardío del porfiriato. Entre las fiestas centenarias y la Revolución. Para mantener el control de acceso a los numerosos eventos programados durante las fiestas del centenario de la Independencia, el gobierno del Distrito Federal expidió credenciales a periodistas y fotógrafos mediante una solicitud que incluía retratos de identidad. Nuestro personaje lo obtiene por parte de Arte y Letras. Queda por determinar cuáles imágenes publicadas entonces pueden ser atribuidas a su mirada. Como sucedió con otros autores, las celebraciones septembrinas constituyeron una experiencia fundamental para aprender a moverse con habilidad entre las multitudes y lograr encuadres eficaces, que les serán de gran utilidad para el desempeño de su trabajo durante los años revolucionarios. La trayectoria de Álvarez Tostado tiene puntos de semejanza con la de Agustín Víctor Casasola. Ambos provienen de una cultura católica más acendrada en el tapatío, si bien Casasola inició a trabajar con Victoriano Agüeros, promotor del catolicismo social, por tanto son tendencialmente conservadores, pero aprendieron a sortear los peligros inherentes a las contiendas políticas. Supieron construirse un reconocimiento a partir de su trabajo y establecieron una red de amistades que les serán útiles para su desempeño profesional. La distancia de 12 años y la arraigante provinciana marcaron una diferencia, como también lo debió hacer la estabilidad económica de la familia de Ezequiel, que le aseguró una educación formal, origen quizá de su inclinación por mantenerse al día en los progresos tecnológicos. El hecho que Tostado figurase como vicepresidente de la Asociación de Fotógrafos de la Prensa, liderada por el mayor de los Casasola, y que al año siguiente la dirigiera, hace pensar que gozaba de prestigio entre los 15 colegas que la conformaron y que trabajaban en unas 13 publicaciones. Los cambios en el equilibrio del poder y la aparente autonomía de la prensa a través del incremento de la publicidad resultó en una mayor politización de los medios que tuvo repercusiones en la labor de los esclavos del momento, como los llamó Casasola. La asociación surgió a finales de octubre de 1911 ante el empoderamiento que significó la demanda de imágenes de un público ávido de noticias sobre los sucesos de la Revolución. Los editores cuidaron a sus fotógrafos, recompensándolos con el crédito en la imagen y quizá también monetariamente. En mayo de 1912, la revista Argos anunció que pagaba 2 pesos por foto inédita publicada cuando el costo de un número era de 10 centavos. El camino seguido por la Asociación de Periodistas debió ser decisivo en una nueva agrupación, cuyo objetivo fue visibilizar su trabajo ante el público para obtener algunas prestaciones sociales, como las llamaríamos hoy en día. En este contexto, surgió la foto que lo hizo famoso y que se expuso en la exhibición organizada
por la Asociación de Fotógrafos entre el 8 y el 14 de diciembre de 1911. Muestra a Francisco I. Madero, flamante presidente, comentando una foto que retrata al coahuilense con el general Bernardo Reyes. Una imagen de crónica política de buena factura pero sin interés compositivo, que contrasta con su impacto político y que requiere, como tantas otras imágenes de la Revolución, una explicación de la trama. Se tomó durante la ceremonia de entrega de la bandera al 32º Batallón de Infantería, celebrada el domingo 6 de agosto anterior en el recién inaugurado Monumento a la Independencia, cuando se especulaba sobre la candidatura de Reyes, quien platica amistosamente con Madero. Varios fotógrafos registraron el acto y las imágenes fueron publicadas en diarios y revistas que con la selección, edición y los textos refrendaban sus preferencias políticas. Poco antes de clausurar la muestra, el 14 de diciembre de 1911, se presentó el presidente a escaso mes de haber tomado posesión. Como era su costumbre, se mostró afable durante el recorrido, deteniéndose a comentar algunas de las obras. Frente a la imagen controvertida, de la cual adquirió una copia, explicó: cuando el general Reyes me tomaba la mano, me proponía que lanzáramos la candidatura Madero Reyes para las elecciones que se celebraron en octubre. El intercambio había levantado comentarios en agosto, pero su exhibición en el contexto del alzamiento reyista entusiasmó a los asistentes. El viejo militar se entregaría en Linares el 25 de diciembre, varios de los cuales la adquirieron, como lo atestiguan las tarjetas que se observan alrededor del marco. La noticia debió llegar al presidente, quien, hábil en el manejo de su imagen, comprendió la necesidad de congraciarse con el gremio que claramente había manifestado su preferencia por el porfirista León de la Barra, a quien Casasola había agradecido el haber inaugurado la etapa de la libertad de la fotografía periodística casi desconocida aquí. John Meraz considera que la exposición fue para Casasola un esfuerzo por estar cerca de la figura presidencial y para disociarse de los sentimientos antimaderistas de sus vínculos en el imparcial. Cierro cita. ¿Por qué fue Álvarez Tostado quien eligió presentar esa foto? ¿Por qué no lo hicieron Antonio Garduño o Antonio Carrillo, por mencionar a otros de los fotoreporteros que registraron el evento? Todo parece indicar que no estaba prevista la asistencia de Madero. La aspiración del gremio fue que el secretario de Instrucción Pública inaugurara el evento. Daniel Escorza opina que se trata de un documento construido por los fotógrafos de la prensa, probablemente para destacar la importancia que le otorgaba el presidente de su trabajo. Y Rebeca Monroy sostiene que es uno de los pocos retratos de tintes políticos que anunciaba la que sería una de las vetas más sólidas del fotoperiodismo desde ese año y a lo largo del siglo XX. Se cierran citas. El hijo de Tostado afirma que fue maderista, lo cual podría ser compatible con la experiencia de las clases medias que respaldaron el cambio que auguraba Madero. Pero elegir esa imagen sin duda fue una provocación que pudo tener diversos objetivos. Colocar al presidente en una situación incómoda, como continuamente lo hacían los caricaturistas, capturar su atención para que apoyara las aspiraciones de la asociación, o brindarle un espacio para hacer frente a sus opositores. De cualquier forma, la figura afable de Tostado adquiere otros tintes, pues todo indica que fue casi el único en tratar un tema de actualidad política. Otro fue Manuel Ramos. Es evidente que los fotógrafos de prensa participaban de las tensiones políticas en marcha y que Tostado supo aprovechar la coyuntura para figurar en las páginas de los medios capitalinos. Sin embargo, las demás imágenes que exhibió fueron paisajes y escenas costumbristas, como lo hicieron la mayoría de sus colegas, y que la prensa de la época resumió como paisajes, figuras, fantasías, instantáneas, escenas campestres, naturaleza muerta y estudios de tipos. Pictorialismo a la mexicana. En otros trabajos he mencionado cómo desde nuestra perspectiva resulta insólito que no figuraran registros de las grandes manifestaciones sociales o de las ruinas de edificios que fueron de los temas recurrentes de la prensa desde la toma de Ciudad Juárez.
La exposición de 1911 es un testimonio de la dicotomía que muchos fotógrafos vivieron, el trabajo periodístico que les enfrentó con situaciones que condujeron a tomas y perspectivas que sabemos innovaron el lenguaje fotográfico, permaneciendo en la memoria fotográfica, y el pictorialismo que imperaba en el ámbito internacional y que significaba la ruta para obtener el soñado estatuto artístico. Con personalidades fotográficas diversas, los miembros de la asociación compartieron una cultura que tenía sus raíces en el trabajo reporteril. El acceso a la élite artística e intelectual en los pasillos y salas de redacción pudo ponerlos en contacto, si no directamente con los preceptos de la photosession norteamericana, sí con la difusa defensa de la fotografía como parte de las manifestaciones plásticas. Antonio Saborit ha mostrado cómo el mexicano Marius de Saya constituyó un puente entre vanguardias norteamericanas y europeas, pero existen rastros exiguos de los vínculos nacionales, limitados casi al poeta y periodista José Juan Tablada. No podemos situar a la mítica Camera Work en el contexto capitalino, pero podemos recordar los esfuerzos de la Sociedad Fotográfica de Requena y otras agrupaciones similares en el país, así como la publicación constante de fotografías calificadas como artísticas en las revistas ilustradas del nuevo siglo. Nos adentraremos en un punto espinoso en la historia de la fotografía nacional que solo en los últimos años ha reconocido las particularidades y aportes del pictorialismo, aunque se ha referido sobre todo a la obra de algunos fotógrafos estudio de los años 20 del siglo pasado. Recordemos que el inicio del movimiento se sitúa en las postrimerías del siglo XIX, cuando apareció la placa seca que facilitó el trabajo de los aficionados europeos y norteamericanos, y evidentemente a los profesionales de la lente, que aspiraban a colocar sus obras en el circuito artístico. Se experimentó con encuadres novedosos, efectos atmosféricos, valores tonales y con complicadas técnicas de impresión que se volvieron medulares y que han desviado el análisis hacia el aspecto técnico. Atinadamente, Carlos Córdoba señala: sucede que el pictorialismo es rompecabezas que le faltan piezas, sobre todo acerca de los contenidos de la obra, y agrega: la ignorancia que pervive acerca de las características de los distintos pictorialismos. Se cierra. Para los fotoreporteros que en 1911 aspiraban al aval artístico para sus esfuerzos, los referentes fueron sobre todo paisaje y uso poético de la luz. Desafortunadamente, no sabemos cómo eran las impresiones. ¿Recurrieron a virados, por ejemplo? Sí sabemos que, aunque se respetaron los cánones de exhibición decimonónica al presentar un doble registro, se emplearon marcos severos, a despecho de los garigoleados y dorados. Podemos pensar que fue una decisión económica, pero me llama la atención la resonancia con un texto publicado en el número 2 de Camera Work de abril de 1903, que al comentar el posicionamiento de la fotografía en la decoración de interiores, recalca la importancia del montaje de la impresión. El fotógrafo artístico ha elaborado a partir del marco negro y el passepartout blanco. Rebecca Monroy ha explicado las obras presentadas en términos de desencuentro por la vigencia de una estética del pasado, referida a los cánones de las artes mayores, y a Daniel Escorza ha señalado como indicios de las aspiraciones artísticas de los fotógrafos la presencia en la inauguración de Luis García Pimentel, el historiador, hijo del erudito porfirista Joaquín García y Casbalceta, colaborador del diario católico El Tiempo y practicante de las artes gráficas, quien apadrinó la sesión, y del pintor Roberto Montenegro. El Mundo Ilustrado afirmaba que la exposición ha venido a demostrarnos, al contrario de lo que vemos en las vitrinas de los fotógrafos de galería, que la personalidad fuerte y vigorosa, la tendencia estética, puede revelarse en el arte fotográfico, del 17 de diciembre de 1911, dirigiendo una crítica insólita a los fotógrafos de estudio que hasta entonces habían dominado el panorama artístico del medio. Nueva Era, por su parte, recurre a una argumentación romántica para aseverar que en el alma de los fotoreporteros late también un acendrado amor hacia la belleza, que los hace ser a la vez unos artistas, que al sentimiento estético aunan la suspicacia, puesto que tienen que sorprender
recurriendo a emplazamientos correctos o a los efectos efímeros de la luz, del 9 de diciembre de 1911. Al igual que sus colegas, Álvarez Tostado consideró que su trabajo artístico no era el que desplegaban en las páginas de los periódicos, sino en la captura de paisajes que fueron alabados por casi todos los periódicos. En El Demócrata Mexicano, de José Ferrer y Querido Moeno, se dijo: el lote presentado por Tostado es uno de los más interesantes, mencionando 5 imágenes de tomas lacustres y ruinas coloniales para concluir que casi no hay una sola fotografía que no merezca elogio, ya por la acertada elección del asunto, ya por la pericia con que está reproducido. 9 de diciembre de 1911. ¿Efecto del éxito del retrato Madero y Reyes? ¿O aprecio genuino por sus impresiones? Me remito a la entrevista que publicó Revista de Revistas año y medio más tarde para acercarnos a los conceptos que Tostado y otros de su generación manejaban, del 4 de mayo de 1913. El redactor Lucio de Corpa lo describe como un enamorado de la luz y de la armoniosa belleza de los campos. Es un fotógrafo artista y soñador. Tostado, por su parte, reconoce el trabajo del diarismo. El hecho sorprendió en las vías públicas. El incendio, el asesinato, la nota roja son muy dignos de tomarse en consideración y su reproducción forma, por decirlo así, el archivo de la vida nacional, la historia vivida. Recordemos que apenas había pasado 2 meses de la decena trágica y desplegada ante los ojos de los lectores. Pero sí es verdad que dentro de este meritorio trabajo se puede hacer obra grande, obra artística. No es menos cierto que su campo no se presta tanto para expresar el temperamento y la inclinación personal del individuo como la fotografía libre, sin más restricciones que el sentimiento de cada cual. Como un romántico tardío, aún asentimiento con originalidad, mantra recurrente del movimiento internacional, explica las virtudes del paisaje fotográfico y pone el énfasis en la luz, uno de los tópicos románticos y elemento fundamental del pictorialismo, pero también de una perspectiva religiosa. De allí los atardeceres, los estudios de nubes, los reflejos en el agua. La cámara puede dar quizá algunas casos con precisión que la paleta, una idea de todo lo que es la luz y la luz atañe. Arte de luz es nuestro, y si la luz es la que nos hace gozar de todos los bellos espectáculos de la naturaleza, no hay razón para que esa misma luz se niegue a dejar la impresión de su paso por la lente y su proyección sobre la placa. Por 1899, Edward Steichen producía paisajes al atardecer o a la luz de la luna, interesado en capturar un estado anímico romántico o misterioso que muchos recuerdan a Xochimilco, una de las imágenes escribidas por Tostado. Casi seguramente en 1911, Tostado desconocía la obra de Steichen, pero abre la reflexión sobre la aparente dicotomía entre el espíritu romántico y melancólico, malestar entre siglos, y la vitalidad y certeza de las culturas modernas reflejada en la fotografía documental, como él la llamaba. Podemos situar el discurso visual de la obra presentada por Tostado entre luz, naturaleza, sensibilidad y temperamento, conocimiento y presente realidad. Para concluir, queda por explorar el trabajo de edición que realizó Ezequiel Álvarez Tostado, principalmente en las páginas de la Ilustración Semanal, fundada bajo su liderazgo en octubre de 1913 como una suerte de cooperativa que concedió un espacio privilegiado a sus colegas en la sección titulada Fotografía Artística. Paulatinamente dejó de ejercer el oficio de fotógrafo para labrarse un futuro seguro en una empresa de fotograbado, desde donde promovió el reconocimiento gremial y la formación de sus colaboradores. Su constancia le permitió construir en 1924 un edificio para su empresa, diseñado por su amigo el arquitecto Federico Mariscal, quien experimentó una interesante solución funcionalista que aunaba una sobria decoración neocolonial, resultado de excursiones e investigación de campo. En la inauguración, Mariscal pronunció un discurso con el cual concluyó, pues resume algunas de las características de Ezequiel Álvarez Tostado y las prácticas de la época sobre las cuales trabajo ahora. No puedo rehusar el decir algunas palabras en esta inauguración, porque por fortuna para mí estoy ligado a él.
Sin embargo, nada de lo que yo puedo decir tendrá otra norma que la verdad, y la que debe ser su compañera inseparable, la justicia. Un taller de fotograbado y todas las artes e industrias afines de la importancia del que hoy se inaugura en México, no como primicia de una poderosa empresa que comienza sus trabajos con ostentación, sino como resultado de un esfuerzo modesto, oscuro pero constante, pujante y lleno de fe y de amor, significa un verdadero progreso, una conquista para los mexicanos. Por eso, quizá un modesto chico de la prensa, un fotógrafo que recorre con su gráfica impertinente las ciudades, las festividades, los entierros, los derrumbes y las inauguraciones, es el autor de estos talleres. No requirió al prestamista o al mecenas, no hizo un buen negocio aprovechando las turbulencias del país, no aprovechó un puesto público para medrar, trabajó con fe, agrupó en su derredor buenos compañeros de trabajo, sin más aliciente que el buen trato, el cariño, el desprendimiento para repartir con ellos las escasas utilidades, y al fin de innumerables esfuerzos llegó a implantar estos talleres en los que lucen no máquinas flamantes, sino una serie de aparatos que ha ido sumando lentamente y que representan la historia de esa incontable labor y esfuerzo cotidiano. Claudia, muchas gracias por la lectura de este texto de Rosa Casanova, que es realmente muy interesante, el análisis de este fotógrafo, que ella misma menciona que pues le interesó a partir del trabajo que hizo sobre madera. Y bueno, tampoco nos sorprende mucho que, bueno, sobre todo el tema principal, que es la fotografía que ella analiza. Pero por otro lado nos sorprende mucho este encuentro o diversidad entre lo que es la fotografía pictorialista y la fotografía documental, que bueno, creo que es un tema que se ha analizado a lo largo de la historia de la fotografía. Menciona ella los fotógrafos de gabinete, de estudio, que luego se lanzaron a ser fotógrafos de la Revolución, y desde luego, pues estos fotógrafos de estudio que tenían antecedentes, muchos incluso habían estudiado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, desde luego que su forma de fotografiar va a tener una relación muy importante con las artes plásticas. Bueno, pues por lo pronto aquí damos por terminados los comentarios y vamos a dar seguimiento a las preguntas. Las preguntas para Rosa Casanova, hacerlas por favor por escrito y se le entregarán esta tarde. Que pongan por favor su correo para que les dé respuesta. Y para Mayra Mendoza, ¿qué vemos en las fotografías de la época entre la realidad y la realidad entrecomillada como puesta en escena? Felicidades por su investigación. Sí, sin duda. Bueno, si nos vamos a eso, todo sería una puesta en escena, pero sí es como este montaje muy preparado, muy elaborado, que como les decía, que también coincide con la presentación de Rosa, ¿no? Hay fotógrafos que van saliendo del estudio fotográfico, que van preparando, y entonces se nota mucho esta manera de tomarse el tiempo, tomarse esta preparación para hacer, ¿no?, estas puestas en escena. De lo que yo les pasé aquí del estudio Hugo Breme, compilado por Hugo Breme bajo su autoría, tienen ese tinte, ¿no? Si ustedes vieron, como les dije, incluso son bien preciosistas, ¿no? O sea, ¿quién va a tener tiempo de estar como con el cañón, ¿no? Estos marinos del buque alemán Bremen mostrando, ¿no? Claro, es un cañón que nunca se disparó, solamente estaba como demostrativo y estaba como para defender estos intereses alemanes, pero es como tienes todo este tiempo para poder hacer estas tomas que sin duda sí son de época, sí son demostrativas, sí tienen esta intención de ser testimoniales, pero son fotografías que están siendo construidas, ¿no? Están siendo, dirían muchos, posadas, pero tienen además de lo posado, tienen este plus que es como muy artístico, ¿no? Muy de escena, como si sacáramos el estudio a la calle, ¿no? Eso es propiamente. Bueno, para
varias preguntas, no sé si quieres que las lea, te las paso y una vez las vas respondiendo, además muchas felicitaciones. Dice, de las 50, felicidades, gracias, de las 50 fotografías que mencionaste, ¿cuántas has identificado? Hay cerca de la opción de Eulalio que están firmadas, cerca de 30 están por ubicar, las otras precisamente que ubicamos de ese álbum que él generó, ¿verdad? Y que numeró, muchas veces están numeradas y no las hallo. Bueno, las he ubicado por ahí, están con un personaje que hay que llegarle muy sigiloso para que la suelte, porque sé pues que alguien intentó y no se las quiso soltar, hay que hablar con él, pero sé que por ahí anda, ¿verdad? Las fotografías que mostraste son positivos, son postales, así es, son las que pertenecen a la colección Federico Sescos, que es las que están en custodia en la familia, las donó junto con la biblioteca de Federico Sescos a Lina, Zacatecas, y ahí están, no están en buen estado, debo decirlo, no están en buen estado, la familia hizo un intento por darles conservación, pero obviamente no lo logró y están un poco deterioradas. Yo les sugerí que las donaran a la fototeca, pero la familia no quería desmembrar la colección, ya saben la historia de siempre, ¿no? Pero bueno, él dice, está bien, no se van a quedar sin nada al final, pero bueno, insisto que las donen. Otra pregunta, ¿cómo estudiar a fotógrafos regionales que tuvieron una participación en la revuelta armada? ¿Qué hace falta para rescatar a fotógrafos que no están integrados al panteón de la Revolución Mexicana? Bueno, esto, una cosa que no puse ahí en el currículum, pues, es que yo trabajé como reportero gráfico, fui fotógrafo de prensa en el lejano 87-88, cuando predominaba el PRI, ¿verdad? Y también estuve en otro periódico de Zacatecas, todos en Zacatecas, del 91 al 97, freelance o individual del 2000 al 2004, ¿verdad? Lo que cayó era, esta es una primicia, ¿verdad? Lo voy a decir ahora, lo tengo que decir, algún día lo van a saber, estuve, ¿verdad? Ahí en una campaña, antes de que Ricardo Monreal fuera gobernador, anduve ahí por necesidad, me apunté ahí a su pool de prensa particular cuando era candidato a diputado federal. Ahí lo anduve siguiendo en todas las casas donde iba a ser proselitismo, si supieran, ¿verdad? Y eso fue toda una experiencia. Y antes, pues, desde cuando salí de la secundaria, del 82 al 87, pues fui fotógrafo ahí de los Cuates en Fresnillo, ¿verdad? Donde vivía, iba a la menor provocación, iba a tomar fotos a las fiestas, a las celebraciones, a las borracheras, y me la pasaba bien, vendía mis fotos, era como Eulalio, vendía mis fotos, tomaba, comía, y era amigo de todo el mundo, ¿no? En esa época nada más nada más tenía cámara fotográfica cuando iba a la prepa, imagínense, nadie, todos, ¿quién me decía, ¿quién me una foto? Claro, los que quieran. Y así la hacían, ¿no? Y eso era todo, ¿no? Y por eso, pues, para rescatar a un fotógrafo, pues, hay que ubicar una colección y precisamente imaginar qué hizo él, cómo era, para qué eran sus fotos, además, aunque parece obvio, pero meterse precisamente cómo circulaban, aparte de los álbumes familiares, cómo salían en prensa, cómo se intercambiaban todo eso, para generarle y revivir a ese personaje, pero sobre todo el espacio, en la temporalidad en la que estuvo trabajando, cómo reaccionaba esa sociedad, aunque fuera un grupo social, un grupo político, etcétera, para que la historia tenga sentido, porque si no va a ser una historia nada más ahí encerrada, ¿no? Y yo lo que creo es que reviva y podamos un poco recuperar cómo era ese espíritu y cómo circularon, que eso para mí pues, es la historia. Esa pregunta. Y luego acá, don Jaime Robledo, ay, soy solterón, retomé su reflexión sobre la toma de fotografías y el uso que se da a través del tiempo. Uso o función inmediata, su lectura como fuente histórica, su aprovechamiento como ilustración
interesante investigación, gracias. Sí, hay que decir todo esto. Miren, tengo muchas anécdotas de cuando trabajaba en prensa. Era un periódico local, pero tenía unos compañeros extraordinarios que trabajaban en la sección de sociales y de policíaca. Uno de ellos de policíaca, imagínense, que trabajaba en la ciudad de Zacatecas, fue corresponsal de Alarma, ¿sí? Imagínense. Entonces hacíamos la pareja, ¿verdad? Tuve a sacar las fotos y yo hago el reportaje. Muy bien, imagínense, un accidentado, un robo, un decomiso de droga, pues yo tenía que ir a sacar la foto de los kilos de cocaína, de marihuana, las pistolas, los revólveres, sacaba al preso de la cárcel, a ver, ponte de perfil, ahora agarra el arma, ponla así, y el chiste era vender periódicos. Y al otro día yo iba en la calle ahí enfrente de Zacatecas y los boleros, la gente de las tiendas, de la oficina, oye, qué buena foto, síguele así, yo, ¿cuál? No, sí, está bien. Y así me decían, entonces fíjense, hay que entender esas cosas, ¿no? Pero había otras cosas malas. Una vez agarraron a unos tipos en la cárcel y los metieron en la cárcel, pero todos esos tipos eran travestis, ¿sí? Y por andar haciendo, ya saben, las cosas, los agarraron ahí en la zona de tolerancia, saben qué andaban haciendo y los echaron en grupo, eran como 8 o 10. Y entonces me dice mi compañero, oye, voy a sacar esa foto. Yo no pude, ¿cuál? Tú ve. Y ya llego ahí y luego, a ver, sáquenme los presos. Y luego, Jimmy, no los saques, por favor. Todos eran mis amigos, a todos los conocía. No, y ya llegué con Cornejo, mi compañero, no, yo tampoco pude, Cornejo, no pude. Entonces digo, todas esas vivencias, ¿verdad? Todo eso hay que imaginarlo para ver cómo circularon las fotos, cómo fueron. Y no nada más como fotos o documentos que nos muestran una imagen ahí que no tienen relación con la sociedad. Hay que buscar lo que los fotógrafos, quién eran sus amigos, dónde se metían, qué recovecos, a qué antros iban, quién eran sus amigos, cómo se manejaban, para luego sacarla de ahí, la narración, y ponerla en su punto contexto y para entenderla ahora, ¿no? Es lo que por eso digo, si alguien hiciera la historia de mis fotos en un futuro, ¿verdad? Pues yo les pongo datos, como decía, ¿verdad? Al reverso le pongo, en esta reunión estaban tal, nos la tomamos esta foto por esto, a petición, bla, 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 para ayudarles a los historiadores en el futuro, ¿verdad? En fin, dice, bueno, esa ya la contesté, y el otro. ¿Hasta cuándo estuvo activo el estudio del fotógrafo Eulalio? Precisamente consideramos que luego se acaba, pasa la toma y no sé qué anda haciendo por ahí, hasta vuelve a reaparecer cuando es presidente municipal de Zacatecas. Estoy revisando lo que es el libro de las actas de Cabildo y ahí estoy ubicando lo que hacía. Una de las cosas que me llamó la atención es cuando le pregunté a sus familiares, oiga, platíqueme algo de Eulalio, dejó fotos, dejó cartas, notas, no dejó nada, joven. Yo creo que no me quieren dar nada, ¿verdad? Pero yo insistí, dijo, no, pero es muy reconocido porque cuando fue presidente municipal fue el que puso esas palmas, unas palmas tipo California, esas tontas frondosas, ¿verdad? Ahí están, y caray, no las sabía. Entonces por eso tengo que buscar los libros de Cabildo para saber qué aprobó y qué fue, un poco saber cómo era su estilo de gobernar, cómo se llamaba con los demás. Todas esas son pistas, y sobre todo ahorita también estoy revisando las actas, pues, de sesiones de cuando fue diputado, la correspondencia. Ustedes ya saben, ¿no? Cuando le sacan esas cajitas ahí, cuando van a leer, unas que, ¡ay! Están ahí revisándolas, pero de repente salen cosas muy interesantes, ¿verdad? Y es lo que está ahí como ratones de biblioteca, ¿no? Muy bien, y luego, ¿ha identificado quién era el niño presente en las fotografías? No, sale, en esas que les mostré son 3, pero sale en otras 2, el niño anda ahí posando, ¿no? Y yo creo, bueno, para mí, que es su asistente, que lo llevó. El Cerro de la Bufa, se van hasta el frente, son fácilmente como 4 o 5 kilómetros, acuérdense que iban en carreta o en caballo, ¿verdad? Y entonces yo creo que le cargaba o le sostenían las cámaras para estarle ahí como de chalán. Y en la otra, cuando hizo la secuencia que les digo, él seguramente andaba a caballo, con otro asistente también seguramente a caballo, y le cambiaba y les daba y andaba en friega, ¿no? Pero para mí me pareció fabuloso esa velocidad. Si se fijaron la secuencia, como tomaba y no iba a la otra, y luego de ahí se pasó a la cárcel de mujeres porque la incendiaron los insurgentes, ¿no? Y ahí llega también a la cárcel y está cómo se ve ahí todo flameada la cárcel, y otra serie de fotos también todas muy interesantes, y eso es una síntesis de toda la actividad actual, pero les digo, le valió la pena porque le pagaron muy bien. Imagínense ser tesorero de gobierno, ¿se imaginan? Con
los moches y lo que haya. Dicen, ¿verdad? Que decían, por ahí dicen los familiares, había un dicho, ¿verdad? Decía Pánfilo Natera, don Eulario, invéntese un embute, don Eulario. Pero eso es off the record, ¿eh? Imagínense, a ver qué tanto sale más adelante, ¿no? Y son todas las preguntas. Quisiera hacer un comentario. Bueno, antes que nada, realmente he apreciado mucho tus comentarios. Yo creo que realmente agradezco mucho tus comentarios tan inteligentes y yo creo que realmente has funcionado como una moderadora excelente. Eso debería ser una moderadora, ¿no? Pero al final, eso es una cuestión teórico-metodológica, ¿no? Tú dijiste su fotografía pictorialista y su fotografía documental. Y ahí tengo dos problemas. Uno es pictorialista, ¿no? Porque muchas veces aquí en México hacemos una confusión. O sea, el pictorialismo es un movimiento de fotografía de Edward, ¿cómo se llama? No Stieglitz, sí, Stieglitz, de Alfred Stieglitz. O sea, para que la fotografía fuera aceptada como arte, ¿no? Y muchas veces confundimos, no creo que tú lo hiciste, pero muchas veces en México confundimos pictorialista con pintoresquista, ¿no? O sea, realmente Bremer, por ejemplo, no era pictorialista, ¿no? O sea, era más bien pintoresquista, ¿no? Pero la otra es que hay una idea en general ahí, que por un lado está el arte y por el otro es la fotografía documental. Yo creo que esa división se ha hecho precisamente por la manera en que la historia de arte ha dominado el discurso de la fotografía. ¿No? Hemos tenido que evitar, o sea, realmente solo, aunque la escuela de Frankfurt rechazaba la fotografía como arte, ¿no? Realmente tuvimos que esperar hasta los años 90, cuando gente como Alan Sekulas, Sally Stein, Abigail Solomon Godeau, empezaron a criticar ese concepto de que la fotografía era arte. Ayer yo hablaba por qué la fotografía se concebía como arte, porque hicieron, distribuyeron ese juego de 250 negativos de fotografía de arte. O sea, entonces en el mundo entero hemos pensado, o sea, en México menos, pero en general en el mundo, cuando piensen en la fotografía, piensen en el arte. Mientras la fotografía que es arte es 2% de la fotografía. O sea, realmente es algo completamente mínimo, absolutamente mínimo. El problema con separar y decir documental es que toda fotografía es documental. O sea, eso es la esencia, esa es la naturaleza de la fotografía, de que esa cosa tenía que aparecer enfrente. El pimiento famoso de Edward Weston es un documento de que existía ese pimiento famoso en ese momento. Ahora bien, y además la fotografía documental ha adquirido una connotación política. La palabra documental empieza en 1787 en Francia. O sea, ahí es donde empieza la palabra realmente. Pues 2 años después viene la Revolución Francesa. No es ningún accidente, ¿no? Y cuando pensamos en los grandes momentos documentalistas, digamos, estamos pensando en la FSA, la Farm Security Administration en los Estados Unidos, que es un documental social,
¿no? Y lo mismo, obviamente, de la Frente Popular, de Cartier-Bresson, de Robert Capa, de Shim. O sea, entonces, me explico, o sea, en general la palabra documental, toda fotografía es documental. Lo interesante y además es más confuso porque ya hablamos ya tenemos una connotación especial de documental, ¿no? Que tiene un significado social. Por eso ayer mencioné el concepto para mí, para separar la fotografía de arte de la fotografía que no sea de arte, de 95% de la fotografía es la fotografía vernácula para mí. Pero eso es una cuestión teórica, metodológica. Oye, yo, perdón, déjame decir, claro, yo no sé dónde sacar ese 2%, pero para mí la fotografía de la revolución es el 2% y todo lo demás es la fotografía creativa. Digo, te digo, no sé dónde sacarse ese 2%, porque ya me puedes estar contando todas las fotos del mundo. Bueno, todo el documento, por supuesto, pero también todo es construcción. ¿Todo qué? Construcción. Transformación. No, todo es representación. Sí, ideológicamente, estás construyendo socialmente, políticamente. Mira, esos guerreros no guerrean, nada más posan. O sea, la fotografía, ese es el 2% de la fotografía de la revolución. O sea, 15 años no lo vas a comparar con toda la historia del 19, con la del 20, con la del 30, con la del 40. Para allá vamos. Vamos a discutirlo, John. Vamos a ponernos a contar las fotos. ¿Qué política tendría una microfotografía de aspirina? ¿Qué es la política de una microfotografía de aspirina? La fotografía científica, la microfotografía. Y hay muchísimo. La microfotografía empieza en 1876. No, hay mucho, pero ¿cuál es la política de una fotografía de aspirina? El conocimiento. Ahora, no, política. Entonces, No es ideología. todos los movimientos políticos. Todo el documento ya ves, todo el documento. Toda fotografía es Y representación. Bueno, se pusieron de acuerdo. Va. Ernesto Ramírez. Gracias. Un comentario muy rápido, pero algo que me llamó la atención de esta mesa es, bueno, primero felicitarte, Mayra. Me pareció que la exposición que hiciste del estudio de la imagen nos lleva a que ustedes como historiadores, o todos como historiadores de las imágenes, porque estamos siempre en contacto con ellas, algunos produciéndolas, otros comentándolas, analizándolas o haciendo todo a la vez, creo que para allá debería de llevarnos el estudio que hiciste, ¿no? De cruzar todas estas disciplinas que hay para llegar a un acercamiento más preciso, ¿no? De lo que hay alrededor de la imagen. Me encantó tu exposición sobre el estudio de la imagen y esto me lleva, Jaime, a tu exposición, que me parece que hay como poco rigor, hay mucha suposición, ¿no? Y deducción y anécdota muy bien contada, pero creo que le resta mucho rigor y creo que hay un pendiente ahí sobre tu estudio, porque creo que tendríamos que estar llevando el estudio de la imagen un poco, por eso hablo de la exposición de Mayra, porque me pareció extraordinaria la manera ¿no? El estudio de la foto nos llevó a varias deducciones y a conclusiones, ¿no? Creo que por último, hay que dejar a un lado, ¿no? las suposiciones. Creo que eso
no ayuda al estudio de la imagen, ¿no? Porque termina sobreinterpretándose a partir de pura suposición. Yo creo que sí hay que valernos de todos los elementos que podamos tener al alcance como para llegar a conclusiones, ¿no? Porque si no, suponemos todo, ¿no? Y mucho más no podemos ejemplificar el acto fotográfico de hoy con ese momento, digamos, ¿no? Entonces, es una opinión. Gracias. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Jaime ha abierto toda una beta nueva, ¿no? Y el problema en estudiar la fotografía es que tenemos que avanzar y hacer errores, ¿no? O sea, realmente, o sea, yo me he dado cuenta, yo he dicho cosas en mis libros que el libro siguiente yo he tenido que decir, pues no, yo hice un error, ¿no? Y solo así podemos avanzar. Y realmente para mí, digo, cuando, o sea, por ejemplo, cuando yo hice la historia de la revolución de la fotografía, lo más importante era determinar los compromisos para mí. O sea, entonces, cuando yo, por ejemplo, veía las fotos en el libro de Jaime, yo decía, bueno, era un fotógrafo de estudio que simplemente sacaba lo que sea, o quizá un fotógrafo federalista vinculado con las fuerzas federalistas, pero de que pudiera haber funcionado como espía, eso es una nueva beta completamente, ¿no? Digo, es atrevido, no, y es una suposición, pero como digo, yo ahorita era muy interesante, una mujer estaba haciendo un análisis de las fotos de las mujeres de la suegra y las cuñadas de Zapata capturadas, ¿no? Y en un artículo de 16 en El País, de 1916, salió de que esas vendedoras de comida, ¿no?, eran de hecho espías, ¿no? Entonces yo creo que deben haber existido el espionaje interno, ¿no?, en México. ¿Y por qué no va a servir la fotografía? ¿Qué mejor elemento realmente, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo contigo de que es arriesgoso, es una suposición, pero solo así podemos avanzar. Pero para mí es una nueva beta muy, muy interesante. Sí. Ayer, no, es que ayer tú mismo lo expusiste y me encantó, ¿no?, la tesis del espionaje. A mí me encanta. Yo lo que creo es que hay que argumentarlo, investigarlo. Es una gran línea de investigación entre la fotografía, ¿no?, el espionaje en un marco histórico. Creo que es novedoso, ¿no? Yo no sé si pionero incluso, pero yo creo que sí vale la pena como que especializarlo. Sí, yo también debo comentar pues que son trabajos en curso de investigación. Ustedes saben que no se mete uno al archivo, a los libros de Cabelludo y los lee en un ratito, en una tarde, ¿no? Hay que estarse ahí. Aparte, soy encargado del centro de documentación de la fototeca, entonces agarro la onda que tengo que hacer exposiciones, tengo que escribir boletines, tengo que hacer conservación, y soy yo solo, de verdad soy solo. Vi aquí que tienen como 8 ayudantes y dije, ay, ¿cómo le hacen? Increíble, tienen ayudantes aquí de servicio social. Yo en Zacatecas soy el que hago todo, escaneo, conservo. Entonces, no la doy de muy, pues, de que no hago nada, ¿no? Pero son trabajos que están en proceso de investigación y a mí me gusta mucho hacer preguntas, como dice John, arriesgadas, ¿verdad? Pero dejarlas abiertas, tal vez alguien las concluya, y eso, pero no por eso no tienen rigor ni tienen profundidad. Eso sí me preocupa mucho en que lo tengo, ¿no? Soy egresado de historia y yo mismo fui fotoreportero y tengo la obligación de tener ese rigor, ¿no? Entonces, y lo otro de dejarlas abiertas, de no concluirlas, sí, eso sí lo acepto, pero como dice John, si uno no procede así, pues la investigación no avanza, ¿verdad? No sigue, pero sí trataré de concluir las cosas. Gracias. Tenemos 10 minutos de receso.
esto pareciera las prioridades. Nos esperan 4 ponencias. Les pido que solo sean los 10 minutos. Gracias. Gobierno de México.